Y igualmente. Ahora le damos la bienvenida a este espacio a Gabriel Reyes Orona, exauditor de la Federación. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes. Un saludo al auditorio. Gabriel, un gusto saludarte. Te pregunto, ¿dónde quedan los órganos de fiscalización? Porque vemos que no importa el partido político, no importa cuál era la administración, estos casos son recurrentes, hay denuncias permanentes, persiste la opacidad, los casos de corrupción. Bueno, primero me gustaría nada más aclarar que soy ex procurador fiscal de la Federación. Y para esto, pues bueno, lo muy importante que debemos decir es que el nivel de éxito, el porcentaje de éxito que tienen tanto la Auditoría Superior de la Federación como los órganos de fiscalización en términos de los estados es sumamente baja. Y aquí es muy importante destacar, Joely, lo que acaba de decir Alejandro. El problema es infinitamente más grande de lo que reflejan las estadísticas. ¿Por qué? Porque lo que tenemos nosotros es un subregistro de deuda pública. Hoy en día esta deuda ha venido siendo escondida por parte de los gobernadores de los estados, donde los que más esconden son los gobiernos de Sonora, Chihuahua y Veracruz, a través de maquillajes contables en los cuales no están reflejando la situación financiera real que existe en los estados. La Ley General de Deuda Pública, que hoy, después de una reforma que hizo Luis Videgaray, se llama Ley Federal de Deuda Pública, claramente establece que los proveedores y contratistas, no solamente del gobierno federal, sino de las dependencias y entidades federales, son deuda pública. Sin embargo, a través de algunas interpretaciones amañadas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se ha venido acumulando un gran monto de deuda subregistrada, la cual ha sido observada ya desde el exterior, porque se habla ya, lamentablemente, de que en México se emite deuda como un fraude contable. Es decir, no se revela hacia los acreedores cuál es el verdadero estado y nivel de la deuda. Entonces, el problema que señala Alejandro está subestimado. El problema es sumamente mayor, pues mucho más grave de lo que están revelando los estados, simplemente con lo que se llama pasivos directos del gobierno central. Esto es, del gobierno federal o del gobierno estatal. De forma que el problema que tenemos nosotros con todos estos procedimientos incompletos de las auditorías es que están permitiendo que haya una impunidad absoluta en el ejercicio del crédito público. Una cosa debemos de dejar muy claro es que la cuenta pública establece la relación entre el ingreso y el egreso, es decir, debe de haber un balance finalmente de cero entre lo que se recaudó con lo que se gastó. Sin embargo, hoy lo que sucede es que los gobernadores de los estados y el gobierno federal están gastando infinitamente más de lo que recaudan. Esto va generando un déficit y este déficit se está financiando con deuda pública. En su mayor parte, una deuda que está completamente oculta. ¿Qué hace el auditor superior de la Federación? ¿Qué hacen las entidades de fiscalización superior en los estados? Absolutamente nada. Han venido tolerando que haya un subregistro de deuda pública y con esto lo que están haciendo es promoviendo y fomentando la impunidad para que los gobernadores, para que los funcionarios públicos federales gasten impunemente dinero y simplemente ese dinero que se está gastando tarde o temprano constituya o gravite en el erario federal como un pasivo. Esto es como deuda pública, Joely. ¿A cuánto estaría ascendiendo ese subregistro? Porque supongo que son miles de millones de pesos. Mira, te voy a poner tan solo un ejemplo. El caso más grave que hay en México, que es el de Petróleos Mexicanos. El caso de Petróleos Mexicanos, no obstante que el artículo 1, 2 y 4 de la Ley Federal de Deuda Pública establece que proveedores y contratistas son deuda registrable y por lo tanto deuda pública, estamos hablando de más de 45,000 millones de dólares. Entonces, la situación es verdaderamente alarmante, porque lo que estamos haciendo es simplemente pateando el balón para más adelante, para que otras generaciones asuman esta deuda. Esto no es la primera vez que sucede. Lo que los mexicanos quizá no sepan es que en los 80s lo que se hizo fue precisamente patear el balón hacia adelante y dejar deudas por pagar. Deudas que finalmente el gobierno federal escondió dentro de los bancos que vendió y que con los años explotó con el conocido Fobaproa.
Sí, sin embargo, cuando tú hablas del FOBAPROA, todo nos viene a la mente la pregunta sobre si realmente se está combatiendo los casos de impunidad, los casos de endeudamiento con estos dejos de transparencia, de opacidad, perdón, en las cuentas públicas. Si realmente la situación está cambiando, sabemos que no va a ser de un año al otro, pero ¿en verdad se está metiendo freno? ¿Hay manera de cortarles el gasto a estos estados para que no siga creciendo la deuda o no hay manera? Mira, precisamente el problema por ahí comenzó. Como el gobierno federal comenzó a tener una recaudación más baja, lo que comenzó a hacer fue a modificar las leyes de presupuesto y responsabilidad hacendaria, y posteriormente conocidas como de disciplina financiera, y recortó las participaciones. Hay 1000 formas en las cuales el gobierno federal ha venido recortando y mermando las participaciones federales. Como los estados de la República no tienen sistemas propios de recaudación, o los mecanismos e instrumentos que tienen de recaudación son muy incipientes, los ingresos de los estados, pues cada vez que se va reduciendo la participación de las entidades federativas, se va paliando el gasto a través de deuda. En un principio, las participaciones federales y todos los gastos relacionados con la deuda pública fueron registrados de alguna manera. Las leyes se modificaron para que el registro se fuera generando. Pero hace 5 años, cuando se modificó la Constitución, cuando las participaciones federales cayeron dramáticamente, lo que han venido haciendo los estados es gastar, endeudarse, sin embargo, no registrar esa deuda. Es decir, los pocos ingresos que tienen por recaudación los registran y acomodan esos ingresos para que les ajusten los gastos que les autoriza sus congresos en el presupuesto de egresos local. Y todo lo que no cabe en el presupuesto de egresos es un subregistro de deuda pública, que ya estamos hablando de cientos de miles de millones de pesos que las entidades federativas están ocultando, y que tarde o temprano va a reventar este problema. ¿Por qué? Porque tarde o temprano los acreedores, a través de múltiples mecanismos, van a presionar. El problema que ya tenemos en la realidad es que en el caso de Petróleos Mexicanos ya se ha venido degradando la deuda, y Pemex ha anunciado que va a comenzar a disminuir su deuda y la va a comenzar a pagar, porque gradualmente no la va a poder seguir reestructurando. Los acreedores internacionales ya se dieron cuenta, ya advirtieron que hay un subregistro contable y que la situación financiera de Pemex es infinitamente más grave, y por lo tanto, más allá de la descalificación de los títulos que emite, el problema es un problema de solvencia. Recuerda, Yoeli, que la ley de Petróleos Mexicanos prohíbe al gobierno federal respaldar la deuda de Petróleos Mexicanos. Entonces, con justa razón, los acreedores de Petróleos Mexicanos, con el artículo 106 que prohíbe al gobierno federal respaldar su deuda, pues se preocupan. Y gradualmente lo que vamos a ver nosotros es que los estados de la República no van a poder seguir ocultando, no van a poder seguir subregistrando la deuda pública. Y lo que va a suceder es que va a haber un problema severo en la atención de los servicios y obras públicas. Claro, hace unos momentos escuchábamos a los especialistas que participaron en este reportaje hablando de que solamente 4% de los casos tienen una sentencia. ¿A qué se puede adjudicar esto? Mira, el problema de fondo es que las leyes han venido fincando situaciones en las cuales no queda perfectamente claro quién es el responsable de la omisión. Es decir, las leyes se han venido relajando, de forma que la descripción de las conductas que son reprobables o sancionables han venido haciéndose cada vez más laxas. La reforma que hizo todavía el gobierno de Peña Nieto en materia de responsabilidad de servidores públicos hizo todavía más ambigua, más difusa la responsabilidad de los servidores públicos, lo que ha permitido que en los procedimientos correspondientes, pues simple y sencillamente las autoridades llegan con las manos vacías para hacer las acusaciones. No, pero esta situación no se ha compuesto. Y lejos de componerse, como lo comentamos en alguna ocasión con el caso de Emilio Lozoya, pues lo que vemos es que por un efectismo político, las autoridades se precipitan a hacer acusaciones sin tener debidamente integrados los expedientes. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues eventualmente la autoridad judicial, al corroborar que no existen los elementos suficientes probatorios para fincar la responsabilidad, pues traemos, no de hace poquito, Yoeli, hace más de 25 años, el nivel de éxito de las autoridades en materia de fiscalización de responsabilidad de servidores públicos es del 5%. No hemos avanzado absolutamente nada en esta materia.
¿Qué es lo que está sucediendo? Pues lo que está sucediendo es que gradualmente, pues todos estos servidores públicos que están siendo acusados en el nuevo sistema penal acusatorio, que es más fácil el llevar a cabo la detención, pues les permite a los políticos dar noticias espectaculares de arrestos, dar noticias espectaculares de aprehensiones, pero a la hora que estos procedimientos lleguen a la etapa probatoria, seguramente, pues prácticamente todos van a acabar en una sentencia absolutoria, porque no hay elementos suficientes en los expedientes que hemos venido viendo que las autoridades integran. Es decir, todos los casos que hoy se anuncian con ese show mediático, con esa de verdad cobertura que le pueden dar en todos los medios, evidentemente bajo la idea de estar combatiendo a la corrupción, a la larga no van a llegar a ninguna sentencia por el propio entramado judicial con el que contamos en este momento. Así es. El tema es que, dado que los tiempos políticos es lo que manda, las autoridades se apresuran, se precipitan, presentan una acusación con pocos elementos. Realmente es muy claro en el caso de Rosario Robles, es muy claro en el caso de Emilio Lozoya y en muchos otros casos más que hemos visto como grandes eventos mediáticos. Lo que están buscando es simplemente la oportunidad del anuncio. Pero cuando uno comienza a analizar cuál es la acusación efectiva que se está llevando a cabo, existen elementos del tipo penal o de la responsabilidad administrativa que no se cumplen cabalmente, y en lugar de esperarse a integrar debidamente los expedientes, prefieren la oportunidad del anuncio que la contundencia de la sentencia. Aquí vamos a ver, Joely, con toda claridad te lo digo, cuántas sentencias tenemos en materia de lavado de dinero. Mucha espectacularidad en el congelamiento, pero el congelamiento no es el objetivo. El congelamiento es solamente un medio. Tenemos gran espectacularidad en materia de congelamiento, pero muy pobre resultado en materia de sentencias en el asunto de lavado de dinero. De todos esos casos de los que estamos hablando, que solamente llega al 5%, ¿dónde queda ese dinero? ¿Cuál es la vía legal para rastrearlo y de verdad tratar de recuperar dentro de lo perdido, por lo menos que hubiera una recuperación de esos recursos? Mira, aquí el problema más severo es que vamos muy atrasados. ¿Qué quiero decir con atrasados? Las autoridades siguen viendo hacia 10 años para atrás. En lugar de irse a los asuntos que están mucho más recientes, donde la prescripción no es un problema, donde es más fácil rastrear el dinero y recuperarlo, es a donde deberían de abocarse las autoridades. Hoy en día lo vemos con toda claridad, no basta ver cualquier periódico, estamos hablando de asuntos de 10 o 15 años, donde la probabilidad de obtener una sentencia favorable para el gobierno sin que medie una prescripción o en el que puedan realmente encontrar y acopiar los recursos para recuperarlos, pues lo que vemos realmente es que lo que les interesan son los nombres, las divisas políticas, pero no la recuperación, no el combate efectivo a la corrupción. Si esto fuera, estaríamos hablando de asuntos mucho más recientes, mucho menos afectados por la prescripción y con el dinero localizado. Como tú puedes ver, un caso muy claro de esto es lo que ha sucedido con el caso del Chapo, por ejemplo. Nadie sabe dónde está el dinero de un narcotraficante tan importante, pero también dónde están los caudales y los recursos de la estafa maestra. Hoy la autoridad nos habla de congelamientos, nos habla de detenciones, pero no ha podido integrar el circuito y el transcurso del trayecto de este dinero para localizar dónde están todos esos caudales. Realmente se le está ofreciendo a la población la posibilidad de contar con una recuperación de recursos públicos para destinarlos a los gastos públicos, pues realmente no. Lo que está sucediendo es que están empleándose los medios judiciales y de fiscalización para dar, como tú decías, un show mediático, la espectacularidad. La capacidad del gobierno para recuperar recursos públicos federales es prácticamente nula. No hemos visto en ningún caso donde nos puedan señalar dónde está depositado o a dónde llegó el dinero o en qué se invirtió el dinero. Porque si vemos los casos de los dos Duartes, nos hablan de algunos ranchos, nos hablan de algunas propiedades, pero muy, muy lejos están de ser las cantidades que se les imputa como distraídas del erario público. Iba a preguntarle justamente si en ninguno de los casos donde se ha revisado la deuda estatal se ha recuperado los recursos, ya me ha respondido. Le pregunto, ¿qué se necesita? No sé si legislativamente en esta materia legal
para hacer esas modificaciones que nos lleve precisamente a revertir todo lo que estamos haciendo mal, tratar de avanzar en estos retrasos, incluso por tiempo que usted ha mencionado, para que la situación de verdad vaya cambiando y el combate a la corrupción tenga verdaderamente resultados? Mira, Joely, en este país, en los últimos 20, 25 años se ha hablado mucho de reformas, algunas estructurales y otras no estructurales. El problema en México nunca, o al menos no en los últimos 30 años, ha sido un problema de leyes. No podemos seguir en este camino porque no vamos a llegar a ningún lado. El problema en México no es de lo que dice la ley. El problema es que en México las leyes no se aplican. En México las leyes no se respetan y eso es porque tenemos un poder judicial poco capacitado, con poca experiencia en la aplicación particularmente de leyes administrativas que hagan realidad el objetivo de la ley. ¿Cuáles, si nosotros vemos dos sistemas comparativamente, el de los Estados Unidos y el de México, nos vamos a dar cuenta que en los Estados Unidos el gran éxito que tiene en ejecución de la ley, en lo que se le llama el enforcement, es precisamente su notable y notorio poder judicial. ¿Por qué? Porque en los Estados Unidos los jueces adecúan las leyes a los casos concretos y van haciendo justicia caso a caso. Aquí en México, la incapacidad de aplicación de las leyes por parte de los tribunales y juzgados nos ha llevado a un falso dilema, al dilema de estar modificando las leyes cuando lo que estamos haciendo es simplemente cambiando y enmendando leyes que tampoco se aplicaban. Entonces, el problema central en México es una profunda reforma judicial que se aleje de la propuesta que hoy en día hace el ministro Arturo Saldívar. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que lo que tiene que haber es mayor responsabilidad de los jueces y magistrados frente a la sociedad y no frente a un poder centralizado hacia el interior del Poder Judicial. Ellos quieren seguir lavando la ropa sucia en casa y han hecho un muy mal trabajo. El Poder Judicial no le ha cumplido a México. La razón por la cual tenemos estos severos problemas de corrupción, estos severos problemas de impunidad, estos severos problemas de informalidad, es porque el Poder Judicial no ha podido hacer en México realidad la aplicación de las leyes a los casos concretos. Siempre piden que haya reformas legislativas. Ese no es el camino, Joely. ¿Hay debilidad institucional? ¿La fortaleza del Estado se ha ido minando conforme pasan los años? Así es, mira, quizá nos falta un poco de memoria. ¿Qué fue lo que pasó en 1995? En 1995, Ernesto Zedillo Ponce de León, de un plumazo, desapareció el Poder Judicial o la cabeza del Poder Judicial Federal. Es decir, retiró y mandó a su casa a todos los ministros y puso a 11 ministros a modo que le acomodaran a él y a los cercanos a él todo lo que pudiera ser la ruta de la impunidad. Cuando en este país se cambió ese Poder Judicial en 1995, entramos en un derrotero donde el Poder Judicial y la aplicación de la justicia no es sino una simulación. En México, reitero, el problema no es ni ha sido de leyes, ha sido de la debilidad precisamente institucional que tú marcas, de la mala selección que se ha hecho para escoger magistrados, jueces y todos los integrantes del Poder Judicial Federal, y pues la consecuencia es un desorden generalizado en ese poder que redunda en una gran impunidad, porque al ver pues delincuentes, infractores y todas aquellas personas que se alejan del cumplimiento de la ley, que los jueces no hacen o no saben hacer su trabajo, pues simplemente el juego se llama a ver cómo burlamos los procedimientos. Y cómo burlamos los procedimientos se llama pues seguir en esta cadena interminable de desaplicar la ley. ¿Hay un uso político de estos casos judiciales porque estamos en año electoral? Así es. Veamos nosotros qué es lo que está pasando. Se acusa a Salgado Macedonio de violación y entonces se atrapa a un adversario político que ha sido acusado de agresión sexual. Se habla de que este gobierno no le da respuesta a las mujeres, que es antifeminista, y entonces se busca un adversario del PRI que se ha dedicado o que está relacionado con asuntos de agresión a las mujeres. Entonces,
¿Cuál es la ruta que va a seguir este gobierno? Este gobierno va a politizar la justicia como lo ha venido haciendo, y lo que vamos a ver es que va a perseguir no solamente a García Cabeza de Vaca, sino que vamos a ver una larga cadena de gobernadores que forman parte de esta oposición o de esta fracción adversaria, que van a ser perseguidos o señalados de forma y manera que pues no tengan la posibilidad de operar sus estructuras políticas en los estados y no puedan ser un rival en los estados. Aquí estamos pasando, Yoeli, del fraude electoral a la farsa electoral, en la cual lo único que está sucediendo es que no se quiere que el rival llegue al cuadrilátero. Se está aplicando la política del descontón abajo del cuadrilátero. Quieren acabar con los adversarios políticos a través del uso y abuso de la fiscalización, a través del uso y abuso de la capacidad persecutora del Estado de los delitos. Oiga, exprocurador, pero la mayoría de los mexicanos, a cualquiera que le pregunte, podría decir que estamos a favor del combate a la corrupción, de que se persiga evidentemente a quien hizo esa desaparición o una mala interpretación o no notificó de este endeudamiento. ¿Cuál sería la línea? Porque es cierto que se votó, que muchos mexicanos votaron justamente por ese modelo de combate a la corrupción, por rechazar a lo que se venía haciendo, y queda esa línea de si realmente se está haciendo una farsa, como usted dice, o en verdad están buscando combatir la corrupción y se malinterpreta en tiempos electorales. Por supuesto que todos estamos a favor de de combate a la corrupción. Sin embargo, lo importante es que no sea un combate selectivo de la corrupción, porque un combate selectivo de la corrupción también es corrupción. Entonces, ¿qué distingue? ¿Qué hace la diferencia entre un combate efectivo? Pues las sentencias condenatorias. Cuando tú estás hablando de casos en los que lo único que hay son prolongadas prisiones preventivas que no concluyen rápidamente en una acusación ante un juez y que esta acusación deriva en una sentencia, pues entonces estamos hablando de una simulación. En lo que llevamos de esta administración, solamente hemos visto prisiones preventivas. Solamente hemos visto congelamiento de cuentas, solamente hemos visto que los expedientes que se ponen encima del escritorio son los de los adversarios. Eso no es justicia. Entonces, es cierto, todos los mexicanos estamos preocupados y ocupados en que se combata la corrupción. Nada más que aquí ha sido tan malo el desempeño en materia de procuración de justicia, que lo que estamos nosotros llegando a la conclusión es de qué podrá ser peor para un país, que se robe al país o que se destruya al país. En México lo que necesitamos es una fortaleza institucional, necesitamos unidad, necesitamos consolidar las instituciones, necesitamos establecer los medios y condiciones propicias para el desarrollo del aparato productivo. Sin embargo, lo que estamos viendo es simplemente una rebatinga entre políticos en las cuales lo que están haciendo es arrebatarse a como dé lugar y a toda costa el poder. Ya no importa, no existen límites, no existen principios, no existen realmente referentes conceptuales en materia de justicia. Lo que hay es una lucha encarnizada entre políticos para poder hacerse o mantenerse en el poder. Como siempre, Gabriel Reyes Orona, exprocurador, gracias por estar con nosotros aquí en Mega Noticias. Ha sido un placer. Un saludo a todos. Hasta luego. Sabe que puede recuperar estas y otras entrevistas en nuestras redes sociales o 2 minutos antes de las 9 con Paco Ramírez. Vamos a hacer una pequeña pausa. Volvemos.